Investigadores en Historia de la Contabilidad. En esta ocasión tenemos la suerte de un lujo, contar con la presencia del profesor Juvenal Luque, un notable especialista, que nos va a dar una charla sobre introducción a la matemática colonial y su importancia para las investigaciones históricas. Conmigo se encuentra también Alejandro Arrieta. Alejandro, si puedes hacer un breve bosquejo de la trayectoria del profesor Luque. Por supuesto, Carlos, muy buenos días con todos. Bueno, esto es bastante extenso. Profesor Juvenal es historiador, licenciado en Historia, magíster en Historia, con mención en Historia Económica, doctor en Ciencias Sociales, especialidad de Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado investigaciones para el Seminario de Historia Rural Andina a cargo del doctor Pablo Macera, la sección numismática del Banco Central de el INGEMET para la publicación El Minero del Perú, del ingeniero Mario Samamé Bollo, de la Universidad de Lima. Es miembro investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha concurrido como ponente a diversos congresos internacionales de historia económica y minera. En la docencia es profesor principal del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también ha sido profesor de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Facultad de Humanidades, donde ha dictado cursos de Historia Económica General e Historia Económica del Perú. Sus áreas de interés como investigador, su arco temporal de trabajo es fundamentalmente los siglos XVI al XVIII y marginalmente la primera mitad del siglo XIX. Su campo matemático se centra principalmente sobre diversos temas como la historia de la minería, monedas, salarios, matemática y economía colonial y República Temprana del Perú. Ha tenido la oportunidad de consultar los documentos de diversos archivos, como el Archivo Histórico de la Escuela de Ingenieros del Perú, el Archivo Nacional de Bolivia, Sucre, el Archivo Histórico de la Casa Nacional de Moneda de Potosí y archivos limeños. Paralelamente, se especializó en las herramientas TIC aplicables a la enseñanza e investigación históricas. Sus publicaciones versan sobre estos temas y han sido publicadas en diversas revistas y congresos internacionales de historia económica como ponencia. Los dejo a ustedes con el profesor Juvenal Luque para esta introducción a la matemática colonial y su importancia para las investigaciones históricas. Gracias. Listo, buenas. Me activan el micrófono, creo. Está activado, se escucha Ah, perfecto. ya. Ah, conforme. Bueno, antes de comenzar la exposición sobre este tema, agradecimiento a ustedes, a Carlos Valle, a creo que es Carola Landa, al otro profesor también que no recuerdo su nombre. El tema del que les voy a hablar hoy día es, entre comillas, muy curioso. ¿Por qué? Porque no es común que los historiadores den charlas o que simpaticen con las matemáticas, ¿no? Entonces me parece eso una curiosidad. Siguiente vista, Siguiente diapositiva, Carol. ya. Ahí pueden apreciar ustedes, grosso modo, el contenido de esta charla y todo el temario que ven ahí es prácticamente matemática colonial, entiéndase aritmética. En la Facultad de Ciencias Sociales en San Marcos, de vez en cuando la gente se pregunta, ¿no? ¿Para qué servirán las matemáticas a los científicos sociales? Como yo suelo tener alumnos de estudios generales y les pregunto, ¿y para qué estudian matemáticas ustedes? Y como que no suelen contestar bien. Las matemáticas, para mí, es importante para todas las disciplinas humanas, entre tanto sociales también. ¿Por qué? Porque las matemáticas, en tanto ciencia abstracta, como que entrena al estudiante de sociales en este concepto que podríamos llamar la abstracción, o sea, que se introduzca en la abstracción. Porque en sociales hay muchos aspectos de la abstracción que se usan. Por ejemplo, un concepto es una abstracción que no existe. Algo parecido. Por ahí va la relación entre las matemáticas y ciencias sociales. Normalmente se piensa que en ciencias sociales
hay una especie de aversión de los estudiantes, también de los profesores, ¿no? Aversión de estudiantes hacia las ciencias sociales, perdón, hacia las matemáticas, porque piensan que no les va a servir de nada, ¿no? Todo lo contrario. En ciencias sociales, por ejemplo, se utiliza mucho la aritmética, sobre todo esa herramienta útil llamada porcentaje, ¿no? Como entretenimiento, suelo preguntar a los estudiantes, a ver, ¿quién me puede sacar de memoria, por ejemplo, que 7 qué porcentaje de 20 será de memoria? Después de tanto sufrir, uno que otro contesta, ¿no? O sea que ya no, como que ya no les llama la atención ejercitarse continuamente en los problemas matemáticos, etcétera. Yo estoy metido en estos problemas de la matemática, de la moneda, etcétera, gracias al profesor Carlos Lazo García, porque él se dio cuenta cuando firmaron el contrato con el BCR para su texto Historia de la Moneda Colonial. Necesitaba, pues, entre comillas, un estudiante que sea más o menos hábil en cuestiones de matemáticas. No sé cómo se dio cuenta de eso y me invitó. Por esa razón estoy prácticamente metido en estos temas de las matemáticas, que no es normal en estudiantes sociales, ¿no? Algo similar en el área de las ingenierías, porque alguna vez también fui a ingenierías. Allá piensan que leer texto de letras es por gusto, ¿no? Es aburrido, etcétera. En el caso de los científicos sociales, las matemáticas formarían parte de lo que se conoce las habilidades duras de los estudiantes. Y los estudiantes deben tener habilidades duras, pues no, en matemáticas sí es posible, aparte de las habilidades blandas. Siguiente. En esta pantalla se puede apreciar las principales reglas aritméticas, entiéndase, aplicaciones, que está presentada en un texto muy conocido del siglo XVII, escrito por un cura. Curiosamente, muchos curas han escrito textos de matemáticas, sobre todo de aritmética práctica. Ahí pueden ver reglas de compañías. Compañía sería, pues, hoy día empresas, ¿no? O sea que la regla de compañías enseñaba cómo deberían repartirse las ganancias o las pérdidas, ¿no? Algo así. Testamentos. Cuando ustedes revisen protocolos notariales, hay ahí testamentos donde se está repartiendo la herencia. Eso implica mucho cálculo. Entonces, en una regla de testamentos se explican los manuales cómo deberían resolverse esas demandas. En la colonia se utilizaba la palabra demanda como sinónimo de problema, ¿no? Regla de unidades se refiere a unidades de peso, unidades de valor, etcétera, cómo reducir una a otra, etcétera. Así, el diezmo agrario, del arrobado, es una regla muy curiosa porque tiene que ver con la venta del vino en el Callao, sobre todo en el Callao, en botijas. Entonces, ahí había que conocer la regla del arrobado, etcétera, de la harina es para la compraventa de harina, etcétera. Siguiente. Bueno, esto de la historia de las matemáticas, no existe mucha bibliografía. Para mí, el texto quizás más completo sobre la historia de la matemática en el Perú corresponde al ingeniero Federico Villarreal. Más tarde lo vamos a ver. Él escribió este texto de más o menos 200 páginas en una revista científica que se llama La Gaceta Científica a fines del siglo XIX. Pero fíjense en el texto del lado izquierdo, aritmética peruana. Este es un texto del siglo XVII escrito por un cura. El título nos sugiere lo siguiente: la aritmética puede tener nacionalidad.
La aritmética no era una cosa universal, desligada de las realidades locales. En la colonia no. Había aritmética peruana, aritmética, entre comillas, mexicana, guatemalteca, española y hasta europea, porque los tratados de aritmética práctica en esas zonas eran distintos, porque los problemas eran distintos. Los problemas que había que resolver en esas áreas geográficas eran distintas. Entonces los textos coloniales van a decir manual escrito para el Perú, ¿no? Manual de aritmética escrita para México, etcétera. El otro texto es este señor José Esquivel Grados, que lleva por título Matemática en el Perú, que lo encontré de casualidad. No creo que haya más textos interesantes. Siguiente. Este es el texto del ingeniero Federico Villarreal, de más o menos 200 páginas. Lleva por título Historia de las Matemáticas en el Perú. Esta sería la primera página, ¿no? La revista es Gaceta Científica. Creo que lo publicaba la Facultad de Medicina de San Fernando, me parece. Y yo tengo escaneado, o sea, fotocopiado toda esta publicación de Villarreal. Simplemente porque yo soy pues amante de las matemáticas, de la historia de las matemáticas. Entonces, como me pareció interesante el texto, el escaneo se hizo hace 15 años, quizás, ¿no? Y nunca se me ocurrió publicarlo, ¿no? Quizás algún día lo haga, o sea, habría que transcribir, ¿no? El texto. Historia de las matemáticas en el Perú, de Federico Villarreal. No toca la aritmética práctica, no toca, es solamente la aritmética académica, en las universidades, en los colegios, en la colonia, en la república. Después ve a algunos matemáticos, las obras de algunos matemáticos, eso sería el contenido de su texto. Siguiente. Este autor no es muy conocido. Yo lo conocí cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, pues, ¿no? Este es también cura, ¿eh? Un sacerdote, Juan José de Padilla, y su texto se llama Aritmética Práctica. ¿Por qué les quería mostrar este texto? Fíjense en la parte superior derecha, sí, pues derecha, ¿no? Hay un capítulo que dice números decimales, multiplicar decimales, lo que nos indica que los decimales en la colonia se conocían. En el Perú se conocía, pero yo estoy seguro que nunca se usó con fines prácticos los decimales, los números decimales. Pero voy a mostrar, creo que un caso donde sí se usaron los decimales. El siguiente, este es el texto anterior, pero dividido o estructurado en capítulos. Fíjense en el temario de estos libros, ¿no? De estos textos de aritmética práctica. En la colonia vamos a encontrar más estos textos de aritmética práctica, no de lo que podríamos llamar la aritmética teórica, no, simplemente aritmética práctica. Acá, por ejemplo, el capítulo 10 dice de las reglas de sacar, regla de 3. Regla de 3 en la colonia se conocía con el nombre de regla de oro. En el Perú al menos, en los textos peruanos aparece esa frase, ¿no? Regla de oro en lugar de regla de 3. ¿Por qué le llamaban regla de oro? Lo llamaban así porque ellos creían, claro, no estaban despistados, ¿no? Ellos creían que con esta regla se podían solucionar muchos problemas prácticos, ¿no? Siguiente. Concepto de aritmética. Se puede hacer una especie de antología de los conceptos de aritmética, ¿no? La aritmética
formaba parte de las famosas 7 artes liberales, ¿no? Que viene del mundo medieval, el famoso trivium y quadrivium, que sería pues traducido, creo que es 3 caminos, 4 caminos. Las matemáticas están dentro del trivium, ¿no? Dentro del trivium. Entonces acá hay una división de la matemática en que, o sea, la matemática en general se divide en 4 partes, ¿no? La aritmética una, la geometría otra, la música, porque se creía que la música era una especie de sinfonía de los números, ¿no? Y la astronomía. Y una definición de aritmética sería esta en rojo, es el arte de contar, es el arte de resolver problemas, ¿no? El principio de de la aritmética es la unidad, los números y sus aplicaciones prácticas. Siguiente. Enseñanza de las matemáticas. Entiéndase aritmética práctica. En el Perú colonial, en lo que podríamos llamar la academia, entiéndase colegios, universidades, las matemáticas prácticas no se dieron no le dieron ninguna importancia a las matemáticas prácticas. A las matemáticas, digamos, abstractas quizás, sí. Aunque en San Marcos la facultad, perdón, los estudios de matemáticas se inauguran o se introducen tarde, más o menos segunda mitad del siglo XVII, ¿no? O sea que tampoco las matemáticas en el mundo académico debutaron con la decana, ¿no? Entonces, ¿dónde los interesados podían aprender las aritméticas prácticas o la aritmética práctica? En el mundo privado. Y en el mundo privado, ¿quiénes ofrecían sus servicios para enseñar las aritméticas? Normalmente los comerciantes. Acá tengo 3 casos, 1, 2, 3 casos de comerciantes generalmente ofreciendo sus servicios para enseñar aritmética a digamos, a los interesados. Estos casos provienen del libro del profesor Valcárcel, que lleva por título La historia de la educación en el Perú colonial. Ahí está. Ahí está el nombre del mercader que se está ofreciendo a enseñar a leer y a escribir y contar. Otro se está ofreciendo para enseñar a los... Perdón, ¿qué pasó? Otro que está ofreciendo enseñar a los que quieran saber cómo reducir una barra y tejuelo de oro para pagar el diezmo y quinto. Porque detrás del quinto, detrás del diezmo, sea del oro o de la plata, había mucha aritmética que cualquiera, inclusive hoy, cualquier alumno, cualquier profesor no lo puede descubrir. Un tercer caso, lo mismo, cómo reducir un tejo o una barra de plata, por ejemplo, para saber su valor, o para pagar el quinto o diezmo, etc. Siguiente. Bueno, el tema de la numeración colonial. En la colonia los números se escribían de 2 maneras, con números arábigos y con números romanos. En su formato manuscrito, a veces los números llevan a confusión. Ejemplo, este es el caso del 1 y el 7. Uno se puede equivocar. Hay que tener un ojo bien abierto para saber, pues, cuándo es 1 o cuándo es 7. Lo mismo pasa con el 5 y el 9. A veces el 5 se puede confundir con el 9, ¿no? En el caso de los números
romanos. Esta era la forma manuscrita de escribir. Esta sería la traducción actual, ¿no? Luego vamos a ver este signo extraño que está aquí, que parece una U mayúscula grande. ¿Qué cosa era, no? Siguiente. Ese signo extraño que les mostré antes, que está acá de nuevo, en la época se llamaba el calderón. Y todo número que estuviera delante de ese signo calderón lo multiplicaba por 1000. Por ejemplo, acá está el calderón, en la parte inferior izquierda. Delante del calderón está el número 12. Si lo demás estuviera vacío, o sea, no estuviera escrita el 744, significaría que equivale a 12.000. O sea, lo multiplicaba por 1000. Acá tienen en el lado derecho algunos casos de escritura de números no, perdón, de números romanos y la abreviatura de pesos. Que uno que no ha revisado documentos contables, normalmente al principio no lo va a descubrir, que eso es pesos. Ahora, una cosa es pensar que son pesos y otra cosa es qué tipo de peso es. En la colonia existieron como media docena de pesos y uno hay que estar mosca de qué pesos está hablando el documento. Yo siempre repito en clases o en las conferencias o ponencias en congresos de que los pesos peruanos tienen apellido. Los pesos peruanos tienen apellido. Pueden ser pesos de 8, pesos de 9 reales, pesos de 12,5 reales, pueden ser pesos ensayados, etcétera. Siguiente. Otra página donde está la forma de escribir los números romanos. En el Perú, de acuerdo a lo que yo he revisado los documentos, sobre todo contables, se escribían números romanos más o menos hasta la primera mitad del siglo XVII. Es un poco complicadito, ¿eh? Tratar de descifrar los números romanos, porque obedecían a estas reglas de la A a la H. Había que tener en cuenta estas reglas para no equivocarse en el desciframiento de los números romanos. Claro, estas indicaciones, pues un estudiante de historia lo va a encontrar en los famosos manuales de paleografía. O sea, en la cátedra se les enseña que eso lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Siguiente. Siguiente. Esta es otra vista donde pueden ver la escritura de los números. Fíjense en la parte superior izquierda cómo se escribía 12 pesos. Una X, esa que parece y equivale a 2, o sea, 12 pesos. En la parte siguiente como que no hay mayor problema. Claro, las 5 no pareciera 5, ¿no? Siguiente. Esto sí tendrían que tomar en cuenta los estudiantes que van a debutar, pues revisando fuentes contables, ¿no? La denominación de las unidades de numeración colonial y actual. A partir del número 7, en la colonia se decía cuento, en lugar de millones. 5 millones, no, eso no existe en los documentos. En los documentos va a aparecer 5 cuentos, después decena de cuento, etcétera. Y cuando lleguemos a los millones, en los documentos va a aparecer cuento de cuentos. Hoy día sería equivalente al millón, ¿no? O miles de millones. Siguiente. Uno de los entretenimientos de estos matemáticos coloniales era la inventiva.
siempre estaban imaginándose cómo resolver un problema de la manera más rápida posible. Siempre. Porque ellos tenían una inventiva desarrollada. Porque querían ahorrar. Aparte del tiempo, querían ahorrar papel y tinta, que era muy cara en la colonia, ¿no? Acá tienen ustedes en la parte superior, por ejemplo, ¿qué es lo que inventó? Alguien habrá inventado eso, ¿no? ¿Cómo convertir 34.564 pesos de 12 reales a su equivalente en pesos de 8 reales? Este inventor dijo, hay que sacarle su mitad, luego su octava parte, luego hay que sumarlo, y efectivamente está correcto eso. ¿Cómo se les ocurrió? Ya esas cosas hoy día los alumnos ya no lo hacen ya. Como que la calculadora les ha hecho una especie de trauma, ¿no? Ya tienen déficit cognitivo en matemáticas, ya no hacen esas cosas. Todo la calculadora. Siguiente. Ahora veamos uso de la matemática, de la aritmética práctica. Para mí creo que los sectores que más se valieron de la matemática o aritmética práctica fueron primero el Estado. Ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, dos libros, dos portadas de dos libros contables de la colonia. El primero es el libro mayor de 1804. El segundo, del lado derecho, es un libro mayor de cargo y data de la Caja Real de Lima. Y al interior de la Caja Real de Lima se hacían unos cálculos espantosos. Imagínense ustedes, yo minero, yo Estado, tengo que cobrar, el otro pagar, el Estado tengo que, yo como Estado tengo que cobrar el quinto. Y van a la caja muchas personas a la semana, 10, 20, 30, 40, a veces 100 personas. ¿Y cómo se hacía de manera rápida posible la deducción del quinto, del diezmo, del cobos? Mucho cálculo. Entonces, el primer gran sector beneficiario de la matemática fue la Real Hacienda. El otro sector fue el comercio. Y el otro sector sería la Casa de Moneda. Igual en la Casa de Moneda había muchos cálculos que hacer. Siguiente. Esta es otra portada de un libro de cuentas, dice ahí, de la Caja Real de Trujillo. Este ejemplar, fíjense, está forrado en pergamino. Los libros contables de la colonia, de las cajas reales, normalmente están forrados en pergamino. Este libro debe estar en Trujillo, en el Archivo Regional de Trujillo. Si no está ahí, quizás en Lima o quizás en España, porque una copia de los libros de las cajas reales se enviaban a España como cargo, ¿no? Como cargo. Siguiente. Aquí pueden apreciar ustedes el famoso sistema del cargo y data de las cajas reales peruanas. El sistema de cargo y data fue un invento español en el reino de Castilla y Aragón, básicamente, desde más o menos fines del siglo, perdón, fines de la Edad Media. Ahí inventaron. En las otras áreas, Italia, etcétera, se usaba la famosa partida doble. Los reyes católicos, porque se les ocurrió este sistema de cargo y data, porque les convenía a ellos. O sea, un cargo y una data no necesariamente corresponde a ingresos o egresos. Acá no lo puedo ampliar, por eso siempre me encanta y que yo mismo presente las vistas, porque yo puedo ampliar. En este lado izquierdo dice cargo, este corresponde a los cargos y datas de Arequipa, año 1628, sí, 28. En el cargo aparece, por ejemplo, el quinto de la plata. En el lado derecho aparece la data o gastos. Ahí están los diversos rubros. Hay uno, por ejemplo, que dice en la data sueldos.
yo estudié para el caso de la Caja de Lima, la data sueldos. Había dos tipos de sueldos, sueldos civiles y sueldos militares que la Caja de Lima tenía que cumplir. Al principio quise trabajar los dos sueldos, militares y civiles. Después no hice militares porque mucha gente, cientos o miles de personas, no, eso no podía avanzar solo. Entonces me dediqué a estudiar los sueldos de la burocracia colonial, ¿no? De la Caja Real de Lima, o sea, oidores, oficiales reales, etcétera. Y fruto de ese trabajo es mi tesis de maestría, ¿no? Que lleva por título más o menos Salarios en la Caja Real de Lima, algo así. Que lo publicó el BCR, ¿no? El BCR. Siguiente. Este es un asiento manuscrito de un cargo de la Caja de Lima, debe ser, sí, de la Caja de Lima, y corresponde al pago del diezmo y cobos, año 1771. Hay mucha información cuantitativa ahí, mucha, y está resumida en el lado izquierdo. Por ejemplo, el señor minero que fue a la Caja de Lima, llevó a la Caja de Lima esto que ven en el lado izquierdo, 578 marcos, 2 onzas, de fino o de ley, 11,21, o sea, 11 dineros, 21 granos. En total llevó 3 barras y todas tenían, las 3 barras tenían la misma ley, pero en total sumaron 578 marcos, 2 onzas. A partir de este dato inicial, los oficiales reales tenían que calcular cuánto iba a pagar ese minero por el cobos y cuánto por el diezmo. Ah, que lo haga un profesor. Siguiente. El comercio y la aritmética práctica. En el texto superior ustedes pueden apreciar de cómo era considerado el comercio en esa época. El comercio en el Perú colonial era prácticamente el todo. Era algo así como la sustancia o la actividad más importante de la época, porque mucha gente estaba ligada al comercio de importación, exportación, comercio regional, comercio local, comercio al interior de las ciudades, etcétera. Mucha gente estaba metida. Entonces consideraron el comercio como una actividad básica de la economía peruana, ¿no? Esa fue la razón por la que se escribieron muchos manuales de aritmética práctica dedicada a los comerciantes. Y un buen comerciante tenía que ser hábil, no solamente en el giro de su negocio, sino tenían que ser hábiles eh, en los cálculos que involucraba su negocio. En la parte inferior hay una cita de nuestro autor Morillas, cura también peruano, sí, eso se sospecha que es peruano. Dice, un comerciante cogerá la pluma y ensayará, perdón, se equivocó, cogerá la pluma y reducirá una barra de plata así, como si fuera mago, ¿no? Hace unos cálculos a la velocidad de la luz, digamos, y siguiendo en lo posible un método abreviado. Pero ese comerciante no sabe por qué hay que hacerlo de esa manera. Por eso dice ahí en la parte final, creo, que los comerciantes hacen estos cálculos como si fueran papagayos. Así era la aritmética práctica. Siguiente. Estas son varias citas en las que están de color rojo, más o menos nos indican cuán importante eran para los comerciantes. Por ejemplo, un manual de aritmética escrita era cuadrante para los mercaderes. Un manual guía para los comerciantes. Algo así como la luz, el faro de los comerciantes.
La siguiente cita, por ejemplo, la de Garreguilla, que es un autor que publicó en el Perú un libro, ¿no? De este corte. Él se jactaba de que su libro de cálculos no tenía erratas, o sea, se presentaba como infalible. Y ustedes abren el libro este, hay una cantidad impresionante de cifras y dice que en ninguna de ellas se equivocó. Habrá que creerlo, bueno. La siguiente dice, guía de luz para no errar, no solamente entre los comerciantes, sino para no errar en las cuentas. Decían no errar en las cuentas para evitar estafas, porque lo moral en la época estaba muy en boga, ¿no? Para no equivocarse en las cuentas, para no estafar a la gente, ¿no? Siguiente. Acá hay otras citas útiles y necesarios, estos manuales, ¿no? Para las contrataciones del Perú, de México, etcétera. Otro, facilitar transacciones comerciales. Claro, un texto de estos manuales prácticos tenía esa finalidad, facilitar las transacciones comerciales, porque ahí podían, leyendo esos textos, podían ilustrarse los comerciantes o los interesados en las técnicas de cálculo. En los textos a veces siempre se pone dónde se editó, dando a entender que ese libro va a ser más útil en esa zona, ¿no? Los libros que se han publicado en el Perú sobre aritmética práctica, obviamente son útiles o eran útiles para el caso peruano, de las demandas peruanas, que no eran usuales en otras zonas. En el penúltimo lugar está un autor muy conocido, Díaz Freile. Él publicó un texto en México hacia 1656 que lleva por título Sumario Compendioso de las Cuentas, algo así. En ese libro, él dice que a veces si no hay tablas como el suyo, los interesados tenían que buscar quién les haga cualquier cuenta. Claro, si uno no sabe pues ni el ABC de las matemáticas o aritmética, pues tiene que pedir auxilio, ¿no? Siguiente, se reitera, este libro es útil para el comercio del Perú, donde con suma brevedad se pueden hacer los cálculos o las cuentas. Porque si esas tablas que dos autores publicaron, sin esas tablas, tendrían que hacer un esfuerzo casi sobrehumano de cálculo, ¿no? O sea que ahí está indicando más o menos lo importante que eran los cálculos para los comerciantes. Morillas vuelve a repetir, ¿no? Su libro era muy útil y necesario para el Perú. ¿Y por qué no será útil y necesario para, por ejemplo, España o para México o quizá para Buenos Aires? Él recalcaba que su libro de aritmética práctica era útil y necesario solo para el Perú, ¿no? En el siguiente texto también reitera lo mismo. Siguiente. Bueno, esto es muy interesante, creo, ¿no? Yo lo llamé principios, fundamentos, filosofía de la aritmética práctica colonial, ¿no? Algo así como el norte, ¿no? El norte. Ahí tienen varias citas. A los calculistas de la época les interesaba inventar o usar, pues, menor número posible de cifras para las cuentas o cálculos. Otro sueño, resolver un problema en un instante así, ¡zas!
Eso es lo que buscaban en la época. Hoy día a los estudiantes eso ya no les interesa, ¿no? Para eso está la calculadora y uno sé para qué le dan calculadora a los estudiantes. Yo nunca tuve calculadora. Me obligaron a tener calculadora en la universidad para llevar el curso de estadística, porque era obligatorio tener calculadora. El punto 4 dice, ahorrar, o sea, simplificando los cálculos con la finalidad de ahorrar papel y tinta, ¿no? Sobre todo tinta, papel y tinta. En el punto 5, mejor contador, o sea, aquel que saca cuentas, ¿no? El mejor contador será aquel que con menos números sacaré una cuenta. Eso era más apreciado. El punto 6, en las cuentas, en lo posible había que encontrar un atajo de atajos, una especie de simplificación de simplificación. Eso era un sueño, ¿no? Otro sueño, punto 7, resolver problemas con un número menor de cifras para que sea más simple. Entonces han inventado una serie de técnicas para hacer reducir pues los cálculos. Por ejemplo, uno de los que yo recuerdo es que en el Perú colonial se inventó el famoso número repriego, así lo llamaban, repriego. Si yo quería multiplicar, por ejemplo, 580 por, digamos, 8, lo podía dividir primero multiplicar por 4, luego por 4, el número repriego, ¿no? Eh, Otra, el punto 8, en lo posible, esto era pues resolver un problema, una demanda, por golpe de ojo, o sea, a la velocidad de la luz, ¿no? Eso era también otro de los sueños. Siguiente. Bien, acá tienen ustedes algunas citas. El primero de la parte superior. El autor Moreno Corral, en ese artículo que dice el primer texto matemático de América, se publicó en México y correspondió al autor que les mencioné, Díaz Freire. En ese artículo dice que las matemáticas, al menos de este autor mexicano, dice que no fue tan original, ¿no? Porque siguió el esquema de los tratados aritméticos italianos. Y estos tratados italianos de aritmética contenían pues tablas y tablas y tablas, donde ya estaban las demandas resueltas. Solo uno tenía que saber nada más extraer los datos de ahí y resuelto el problema, ¿no? Pero en el caso de Perú yo creo que sí hubo una especie de apartamiento, ¿no? O sea, tomaron lo básico de Europa, de España, digamos la parte teórica, y la parte práctica, acá lo innovaron, acá inventaron, acá hicieron cosas maravillosas en el mundo matemático, ¿no? En la historia de las matemáticas serían una especie de revoluciones, ¿no? Científicas. Uno de ellos sería los números fijos, luego voy a mencionar un poco. Yo no he visto números fijos para México, para otros países, pero en Perú ya se conocían los números fijos. En la parte inferior, el título dice Océano de algoritmo de cálculo. Entonces, como cada uno trataba de inventar su método, cada vez más rápido, cada vez más simple, hay una cantidad impresionante de algoritmos de cálculo. Muchos obviamente se han perdido, ¿no? Y nos han quedado pocos, pero así es la historia, no todo se fosiliza, pues, ¿no? Mucho se pierde. Siguiente.
Acá tienen dos fuentes impresas. El primero es de Antonio Ricardo. El texto de Antonio Ricardo es un incunable. Incunable, los incunables son los primeros textos impresos en la colonia, en este caso Perú, siglo XVI, son incunables, ¿no? En el lado derecho está otro texto, dice plata reducido, del siglo ya XVII, ¿no? Siguiente. Estos textos los podemos encontrar en internet, ¿no? Acá tienen una página de uno de esos libros donde los cálculos se han hecho. Por ejemplo, al lado izquierdo se ha calculado el valor de la plata. ¿En qué? En pesos, tomines, granos, maravedís y cuarto de maravedí. ¡Qué exquisitos! Se han mandado hasta calcular los cuartos de maravedí. No solamente para esta página, sino para decenas o no sé cientos de páginas. ¿Y cómo han hecho los cálculos a mano? Cualquiera se preguntaría. Nunca se habrán equivocado. Y esto se puede verificar. Por ejemplo, en Excel, ¿no? En Excel se ingresan las fórmulas para verificar si se ha equivocado, ¿no? Estos autores. Acá las onzas se han ido hasta cuarta de onza, medias onzas y cuartas de onza han calculado, ¿no? El valor. Ahí está en formato impreso el calderón, ¿no? Plata de ley 1000 maravedís, dice el lado izquierdo en el título. Luego dice plata de ley 1010 maravedís. Siguiente. Esta es una tabla de esos famosos números fijos. Aquí obviamente han utilizado decimales. Han utilizado decimales para mí. Con esta tabla, claro, eso dependía de los usuarios. Podían usarlo como no usarlo. Yo sospecho que los oficiales reales nunca lo usarían. Porque a los oficiales reales de las cajas reales, sobre todo el contador, a ellos se pedía, el Tribunal de Cuentas, a ellos les pedían una cantidad tan exacta que les impidió utilizar decimales. Ellos utilizaban hasta las fracciones hasta donde se pueda, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera calcular el valor de 162 marcos, que tiene de fino 11 dineros, 22 granos, simplemente si quiero calcular el diezmo que está en el lado derecho, tomo estos valores. Del 1, 854.000. Tomo el valor del 6, 500, 5.500.000, 126, etcétera. Lo sumo y ya está calculado cuánto debo pagar por concepto de diezmo. Hago lo mismo para el COBOS y la sumatoria lo tengo que dividir entre, o sea, me va a salir una cifra grande, pero como esa cifra está hinchada, está inflada, lo tengo que reducir a su valor real. Creo que eran entre 10 millones, me parece. Ese era el valor en pesos. Así, yo publiqué esto en un artículo como parte de un libro que la Facultad Sociales lo premió con un premio, ¿no? Algo así como Premio Nacional de Historia, creo que era. Siguiente. Este es otro caso inédito, ¿no? Esto está en un manuscrito que tiene el Banco Central de Reserva, que lleva por título más o menos el dictamen del ensayador mayor Josep Rodríguez de Caras. El texto manuscrito no sé cómo llegó a manos del Banco Central y el Banco Central lo publicó en formato libro. ¿Quiénes lo publicaron? Alberto Tauro El Pino y el profesor Carlos Lazo García. Dictamen del ensayador mayor del Reino
Joseph Rodríguez de Caras, ¿no? Aquí pueden ver ustedes que en el lado superior derecho, este ejemplo involucra 100 marcos de plata. O sea, si yo llevaba a la caja real 100 marcos de plata, que tiene de fino 11 dineros, 20 granos, que equivalen a 23,43 maravedís. Recurriendo a los números fijos, en este caso el número fijo, lo pueden ver ahí, es 11,35. No sé si los comentaristas pueden captar de dónde salió ese número, 11,35. En la parte derecha inferior, al resultado del producto se les ha apartado 4 cifras, 0500. Se ve, sí. Eso, ¿sí? Eso Sí, sí, quiere se aprecia. decir, eso quiere decir que esa es una fracción, o sea, 0,500 dividido entre 10.000. Esa es la fracción. Y de ahí sale 97 pesos, 6 reales, 5 maravillas, etcétera. Siguiente. Ah, este sí es un hallazgo conmigo, de casualidad. El Archivo General de la Nación, en la sección, sobre todo, colección Moreira, porque la familia Moreira tuvo que ver mucho en la administración de la Casa de Moneda. Entonces esa familia tiene un rico archivo sobre la Casa de Moneda de Lima. Y entre los papeles de ese archivo, menos mal que está ya el catálogo publicado, ¿no? De la sección Moreira, de la colección Moreira le llaman, ¿no? Entre los papeles sueltos yo hallé, ¿cuántos hay aquí? 7 tipos de multiplicación que se les ocurrió a estos bandidos coloniales. 7. Todas ellas se han perdido menos una, que es la que utilizamos hoy día, ¿no? Que sería el primero del lado izquierdo superior. Esa es la que se quedó con nosotros. El resto se ha perdido. ¿Cómo se hacían esas operaciones parciales? Sobre todo para el más alambicado que está en la parte inferior izquierda, que es una multiplicación, todas son la misma multiplicación y sale como producto la misma cifra, por lo tanto, ¿no? Ese algoritmo alambicado no creo que lo resuelva o lo explique alguien, ¿no? No, yo no entiendo cómo lo hicieron. Traté de seguir la lógica, no, no lo entiendo. Nunca lo resolveré. Quizás alguien en el futuro lo resuelva, ¿no? Siguiente. Ah, les agradezco por haberme escuchado. Creo que ahora viene algunas preguntas por el estilo. Gracias. Muchas gracias, profesor Luque. Realmente sumamente útil lo que usted ha transmitido en este momento y creo que sus estudios son un aporte bastante valioso para quienes queremos dedicarnos a la investigación histórica, ¿no? Sí, tenemos un par de preguntas entre Alejandro y yo. Quería comenzar primero mencionando que usted tiene una tesis sobre la aritmética práctica, ¿no? Esta Ajá, tesis que nos la facilitó a nosotros, a la asociación, también he visto que la han estado utilizando otros especialistas, por ejemplo, me equivoco, la asociación que investiga en temas de historia de la medicina y Parques, algo así. Me parece que le he visto circular por ahí, por lo cual creo que es importante que su trabajo se difunda, porque es una gran ayuda. Si nos puede comentar un poquito sobre su tesis para quienes nos van a escuchar. conforme. Mi tesis de doctorado, que lleva por título aritmética, no, matemática y economía, ¿no? Matemática y economía, el desarrollo de la aritmética práctica en el Perú, 16-18. Esa tesis me costó prácticamente toda la vida, ¿no? Desde que empecé a trabajar con el profesor Lazo, la historia de la moneda, desde ahí yo he estado registrando, fichando la información de archivos. Claro, al principio no tenía idea de para qué lo fichaban, ¿no? Pero como me interesó siempre las matemáticas, lo registraba, quizás más tarde me sirva de algo. Entonces, para hacer esa tesis,
Esa tesis no se pudo haber hecho si es que no contábamos hoy con Internet, porque la mayoría de los textos de aritmética práctica en que se basa esa tesis, aparte de las fuentes manuscritas que están en Lima, ¿no? Están disponibles en Internet. Es una ventaja. Entonces, esos textos, por ejemplo, han visto un par en las vistas. Esos textos hoy día son fuentes digitales, porque la historia antes nada más se basaba en fuentes analógicas y todo tipo de fuentes no analógicas, cuyo soporte es el papel, se consideraba como que no era fuente histórica. Inicialmente, miren, acá viene una cosa curiosa, ¿no? Inclusive el profesor Lazo nos decía, para mí esas fuentes digitales no son fuentes históricas. Alguna vez nos comentó, pero yo estaba convencido de que sí eran fuentes digitales y que eran tan válidas como las fuentes analógicas. Pero eso es lo que pensaba el maestro, pero no sé si luego cambió de opinión, porque en su texto, La historia de la moneda colonial, nunca ha utilizado fuentes digitales, siempre fuentes de archivo, cuyo soporte es el papel. Esa tesis, entonces, es una especie de agradecimiento pues al maestro Lazo, ¿no? Porque por culpa de él estoy metido en estos temas de la matemática, aritmética monetaria, aritmética fiscal, aritmética salarial, todo tipo de aritméticas prácticas, ¿no? Que no es fácil. Inclusive el mundo de las monedas coloniales es un rompecabezas. De vez en cuando me escriben, pues, ¿no? Profesores de España. La última fue una profesora de Chile, pidiéndome una especie de ayuda, orientación, ¿no? Sobre monedas coloniales. Por ejemplo, la última profesora que estaba haciendo su doctorado, tesis de doctorado, ¿no? Sobre el arte indígena en Cusco, no sé, pues, arte indígena en Cusco. ¿Qué me preguntaba ella? Me dijo, ¿es posible convertir los pesos de 8 reales del siglo XVIII en dólares actuales? No sé si ustedes tienen una opinión. Y yo le dije, sí, sí se puede. Hay uno o dos caminos o vías. Una muestra de que esto es posible, o sea, convertir unidades monetarias nominales coloniales a unidades nominales modernas como el dólar, es la conversión del rescate de Cajamarca, el rescate de Cajamarca en dólares actuales. En este caso en dólares del quinto centenario, ¿no? O sea, 1992 más o menos. ¿Quién lo hizo? El Colegio de Economistas, claro, el Colegio de Economistas no lo podía hacer, pues. El Colegio de Economistas pidió auxilio, socorro al profesor Lazo y el profesor Lazo hizo la conversión del rescate de Cajamarca, oro y plata, a su equivalente en dólares nominales del 92 más o menos. ¿Y cuánto alcanzan las cifras? Claro, don Carlos Lazo pues ha hecho una especie de, entre comillas, trampita, ¿no? La trampita es que él le aplicó una tasa de interés moral de la época para los 500 años. Por eso es que el monto sale hinchado, ¿no? La cifra total, si no recuerdo mal, montó algo de 700.000 millones de dólares, porque había que aplicarles cifras de interés anual del 5%, que era el interés moral en la época colonial, ¿no? Entonces, de esa manera nació, claro, encontrar un asesor, pues, en esos temas, pues, es bien difícil, ¿no? Entonces, si no podía un profesor asesorarme en esos temas de matemática, porque, entre comillas, nadie lo dominaba, me refugié, pues,
en otro profesor que era economista, ¿no? Es economista. A ver si me orienta, pues, algunas cuestiones de economía. Ustedes seguramente saben que yo hago básicamente historia económica. Y alguna vez Carlos Contreras, en una sesión virtual, dijo lo siguiente, ¿no? ¿Cómo aproximar las matemáticas a las ciencias sociales? Si es posible o no es posible. Él dijo si es posible. Y la historia económica podría ser una herramienta para aproximar las matemáticas a las ciencias sociales. Yo creo que en eso no se equivoca, ¿no? No se equivoca. Aunque en otra cosa habría que pensarlo, ¿no? Una vez en una charla, creo que en San Marcos también, Carlos Contreras decía, los historiadores no deberían crear teoría o afiliarse a una teoría. ¿Por qué? Él decía, ¿por qué? Porque afiliarse a una teoría era como ponerse anteojeras. Eso es verdad, pues. Entonces, yo voy al archivo, recojo los datos que solamente encajan con mi teoría, ¿no? Me olvido del resto. Entonces él decía, el historiador debería ir al archivo prácticamente con la mente en blanco para recoger todo lo que puede encontrar. Así es. Tanto me apreciaba el maestro Lazo que recuerdo que en los cursos que él dictaba, cuando yo era su alumno colaborando con esta historia de la moneda, el maestro me dijo, no, ya estás aprobado. Nunca me tomaba examen. Es una cosa rara, ¿no? Sí, otra cosa. No, bueno, muchas gracias. Realmente la experiencia que tuvo trabajando con Carlos Lazo ha sido muy relevante, ¿no? Claro, fue vital para mí, ¿no? Sí, definitivamente es alguien que ha hecho muchos aportes sumamente relevantes. Sí, una segunda pregunta tiene que ver, hay estudios también sobre la matemática andina, ¿no? Y ahí no sé si se ha encontrado o ha investigado, deben haber habido problemas de conversión en algún momento, ¿no? Porque se sabe que los quipus, por ejemplo, tenían ciertas unidades que se utilizaban y hubieron algunos pleitos en la colonia en los cuales los quipus eran una probanza y probablemente se requería algún tipo de conversión. No sé qué nos podría comentar sobre eso. Sobre la cuestión de los quipos, yo me declaro ignorante. Nunca me he puesto a estudiar si los quipos eran fuentes contables o no tenían información contable, ¿no? Quien era especialista, pues era el profesor Carlos Radicati, ¿no? Sí, claro. Él era No, especialista en eso. O pero sea, no sobre sé los si... quipos no me Ajá. pronuncio, no, yo desconozco. No, pero lo que refiero es si sabe algún matemático que estudió para razones prácticas conversiones con esas unidades, ¿no? Ah, no, no conozco, no conozco. Ese es un campo también que probablemente sea de interés futuro, ¿no? Algunas cosas. Ujú. Muchas gracias, profesor. Lo dejo con Alejandro Arrieta también. ¿Algunas A preguntas, ver, Alejandro? Sí, profesor, encantado. Muy interesante la charla. Creo que nos da origen para nosotros para buscar e investigar más. El tema es bastante amplio. Más bien tengo algunas preguntas relacionadas un poco. Una pregunta, ¿sabe usted acerca de si durante la colonia se daba el uso de lo que es ábacos para los cálculos? en mi tesis no hay ni una palabra sobre ábacos, porque yo no Ya, encontré datos sobre ábaco, o el ábaco, ¿no? correcto. Consultando con la inteligencia artificial, hoy día está de moda, pues, ¿no? Aunque hoy día está más cuerda la inteligencia artificial, está más cuerda. Antes lanzaba disparates, ¿no? Ejemplo, alguna vez consulté hace 2 años, creo, listarme o lísteme los libros que se han escrito sobre tal tema. Estamos hablando del 24 más o menos. Y me listaba pues libros publicados en el 27, pues ¿dónde se ha visto eso, no? Si el 27 todavía no llegamos, ¿cómo el 27 se ha publicado un libro? Y hoy día está más cuerda, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, esta inteligencia me decía que no hay datos, que no hay textos que mencionen del uso del ábaco en el Perú colonial. Lo que sí se usaban eran pues las famosas tablas de Pitágoras, ¿no? Eso sí se utilizaban.
para enseñar a los novatos, digamos, a aprenderse de memoria las multiplicaciones. Eso sí, hay imágenes de estos abacos, ¿no? ¿A lo más? Sí, correcto. Otra pregunta. Dado que todo el comercio entre básicamente la metrópoli y las colonias era por la navegación, ¿cuál era el nivel? O sea, en los barcos, me imagino que definitivamente lo que es la navegación va, si bien hay parte de astronomía en la época, pero también va mucho relacionado con la que es la matemática. ¿Esto queda solamente en manos del capitán del barco o había alguien más que lo ayudaba? ¿Sabe más o menos? ¿Y dónde aprendían también toda la parte matemática, ¿no? Toda la gente que trabajaba en todos los barcos que eran todos los que nos llevaban todo el comercio, como le digo, por la metrópoli? Yo, yo, yo me imagino que los comerciantes, importación, exportación, consumían estos textos que se han publicado en la época, ¿no? Aunque estamos hablando de un comercio al por mayor, ¿no? La importación, exportación. Entonces, yo no he visto, por ejemplo, libros dedicados para ellos, sino simplemente para comerciantes, digamos, medianos y pequeños, digamos, medianos y pequeños. Pero los otros, a los que se les llamaba los grosarios, o sea, los que manejaban pues grandes cifras, ¿no? O grandes cantidades, no he visto, ¿no? Ya, y por lo último, yéndonos a la parte, creo que más bien anecdótica, ¿sabe por qué dejamos de utilizar la palabra cuento para reemplazarla por millón? Aberrando. No me he preguntado yo también por qué, ¿no? En latín también se utilizaba, ¿eh? En vez de cuento en latín se decía quantum, un quantum, Ah, buen pero dato. castellano sería un cuanto, pero lo escribían con Q, no con la C. Y tenía su propia abreviatura, ¿no? Una especie de Q minúscula con una rayita apóstrofe y una S. Eso era 1 millón. O cuento de cuentos, 2 millones, ¿no? Así es. ¿Por qué se dejó de utilizar? Lo ignoro. Me imagino que podría ser una de las razones es cuando el Perú ingresa pues al moderno sistema de las unidades de peso, ¿no? Puede ser esa, en el siglo XIX, ¿no? Muy interesante, doctor. Muchísimas gracias. ¿Ah? Sí, ¿Verdad? Ya Bien les interesante. agradezco. sí, Usted. una última pregunta, profesor. El tema es, el sistema monetario colonial era sumamente complejo, ¿no? Eh, qué tan útil era la matemática para poder resolver estos temas, ¿no? Algo he estado comentando, pero hemos visto ahí varias unidades, ¿no? ¿Cómo era eso? El mundo de las matemáticas monetarias, primero hay que tener en cuenta que en el Perú había una especie de océano de monedas, monedas imaginarias y monedas selladas. Las imaginarias, la famosa moneda imaginaria sería el peso ensayado. O también le llamaban moneda cuenta. ¿Por qué? Porque físicamente nunca se acuñó en la casa de moneda. Nunca. Era una moneda imaginaria, el peso ensayado. Hay un profesor, no, hay un funcionario de la sección numismática del BSR que sacó un folleto sobre la moneda peruana y cuando quiso graficar o dibujar el peso ensayado que se le ocurrió poner una barra de plata. Y no estaba tan despistado, ¿eh? Porque físicamente el peso ensayado, moneda cuenta, se, digamos, se hacía realidad en la barra de plata. Porque esa barra de plata se conocía su peso y se conocía su ley, porque ya había sido quintado. Entonces, como ya se conocía su peso y su fino, ya lo podíamos convertir a su equivalente en pesos ensayados de 450 maravedís. Es muy complicado esto si ustedes revisan sobre todo el tomo 1 y 2 de la historia de la moneda colonial del profesor Lazo, el profesor Lazo se vale de los decimales que no se usaban en la época.
Y hay tal cantidad de cálculos que cualquiera no lo sigue, ¿no? En esa parte de la redacción de los tomos, yo no he participado. Me parece que participó otro alumno suyo, ¿no? ¿Por qué, entre comillas, me excluyó el maestro Lazo? Esta es una sospecha nomás, porque no tenía computadoras y el otro alumno sí tenía. Creo que sus padres eran contadores o su padre era contador, entonces un plus para el alumno, ¿no? El tomo 3 de esta colección, Historia de la Moneda Peruana, por ejemplo, se hizo en la computadora de este alumno. Y alguna vez me dijo, te vendo la base de datos de todo el tomo 3. ¿Cuánto quería? 300 soles, creo. Que sería interesante, ¿no? En Excel, porque es más fácil, porque ponerse a convertir del libro al Excel es un poco complicado, ¿no? ¿Algo más? Eh, no, profesor, queríamos agradecerle en nombre de la Asociación Peruana de Investigadores de Historia de la Contabilidad su valiosa exposición y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Me imagino que hay tantos temas para seguir conversando y profundizando. Muy agradecidos por esta participación, profesor Luque. Ya, les agradezco, aunque tuve problemas con la voz, porque estoy con un proceso gripal y paralelamente con un proceso de inflamación de la garganta, pero creo que se pudo hacer algo, ¿no? Muy bien todo, de verdad, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.